Entonces, justo, ¿no? Toda esta serie de procesos que yo creo que es por eso tan referente el modelo de control de la calidad japonés, se vuelve tan importante porque se empiezan a ajustar muchas cosas de manera concreta a los nuevos modelos de producción que se estaban estableciendo. Justo les recuperaba un poco, ¿no? Todo este del modelo taylorista fordista, ¿no? De principios de siglo XX. Entonces, aquí la verdad es que más bien era como esta enajenación del trabajo del que hablaba Marx, ¿no? Tener en el eslabonamiento productivo, por ejemplo, en el modelo fordiano, ¿no? Pues tener una persona que hiciera una actividad, aunque fuera esta somera y repetitiva, pero esto ayudaría a que el eslabonamiento productivo se llevara a cabo, ¿no? Entonces Taylor con su teoría administrativa, pues justamente articulaba como estos ejes para eficientizar la producción. Pero después viene un cambio de paradigma súper, súper fuerte, porque fue ya no solo, ¿no?, la administración o la gestión de los recursos para llevar a cabo objetivos y metas, ¿no?, en el corto, mediano y largo plazo, sino también ver de qué manera se estaban, por ejemplo, alienando el trabajo de los obreros en el piso de la fábrica. Y fue una de las grandes innovaciones teóricas. Yo creo que tocó además muchísimas disciplinas, sobre todo la psicología, porque la psicología, no sé ahora si existe este concepto, pero la psicología empresarial, ¿no? Que ya luego lo podemos llevar a otro tipo de analogías, sobre todo en teoría organizacional, pero fue el nacimiento de la Escuela de las Relaciones Humanas ahí por los años 30 con Mayo, ¿no? Esta ya era una nueva perspectiva de entender los modelos productivos, la nueva manera de la gestión administrativa y sobre todo una nueva articulación para lo que sería el proceso administrativo. De repente se dieron cuenta que no era suficiente como con tener este eslabonamiento productivo, sino que influían muchos más factores en la producción, lo que a veces impedía llegar como a estas metas y objetivos. Y un factor importante es que la escuela de las relaciones humanas pues mete al individuo dentro de todo este contexto y mete al individuo no como un factor de capital adicional a la empresa, ¿no? Digamos como un activo de la propia empresa, sino lo pone ya como un ente regulador de los problemas o de las mecánicas que podrían afectar el proceso administrativo. Ya para los años 50 o 60, les digo que Japón empieza a innovar, ¿no? Pero aquí va a haber una serie de códigos y de conductas que recaen en lo humano precisamente para hacer una consideración de cómo esto podría afectar el modelo productivo, ¿no? Este es el asunto y justo es lo que estamos viendo, ¿no? De repente hay como cosas muy técnicas porque nos metimos a ver aporte de Pestel y un buen de herramientas que a nivel de la función, digamos, ¿cómo decirlo? Pues administrativa, ¿no? Funcionarían precisamente como para poder generar una planificación correcta considerando la mayor cantidad de elementos, pero recuerden que siempre les he dicho todo valor, ¿no? En todo eje, en cualquier contexto en el que mencionemos eh, no quiero decir hombre porque esto de la inclusión, ¿no? Pero digamos todo aquello que esté, ¿no?, permeado por la acción humana va a necesitar revisarse en análisis y contexto. Queda un poquito de lo que veíamos con la teoría de la elección racional, ¿no? De por qué los individuos toman ciertas decisiones. Bueno, es aquí donde la teoría organizacional, ¿no?, ya no como una acción disciplinaria o como únicamente un campo teórico, sino como un espacio, como digamos, un campo de conocimiento, pues va a integrar diferentes herramientas de diferentes disciplinas para poder llegar a este entendimiento, ¿no? Entonces, no, yo no lo desestimo, creo que es una parte muy consolidada de tener dos parámetros de la dimensión del proceso administrativo, precisamente lo que recaería en lo administrativo, es decir, todo aquel conocimiento técnico aplicado, ¿no?, a la planeación, pero también el factor humano, que va a ser la contraparte de todo esto, porque yo sé que ustedes de repente han visto, ¿no?, la estandarización en su máximo apogeo, no en balde estamos, por ejemplo, inserto en un sistema de educación donde pues las métricas nos dan una señal, por ejemplo, de cuál es la progresión o el avance de su conocimiento, pero deja como ciertas
¿cómo decirlo?, acepciones cualitativas, es decir, como ciertos detallitos que muchas veces las métricas, las numéricas o que el nivel técnico no nos permiten reconocer o entender para poder hacer una adecuación o replantearnos precisamente un proyecto, ¿no? En estos factores humanos es donde yo les quiero hacer esta recomendación porque pues, lo otro es técnico y no hay de otra, ¿no? Es como matemáticas, no te puedes salvar del aprendizaje si no es cumpliendo con el proceso, ¿no? Tan ortodoxo, digamos. Pero en lo humano es donde realmente aquí hay una reflexión, porque yo, por ejemplo, podría ver alguna serie de cualidades en algún proyecto, ¿no? De gestión administrativa y decir, bueno, este proyecto es viable, pero deberíamos ver, por ejemplo, el costo en cuanto al capital humano que podría tener, porque si vamos a acelerar la producción exigiéndole al personal mayor cantidad de horas aunque se les pague, pues esto definitivamente va a minorar, por ejemplo, el clima organizacional que se viva en el entorno productivo, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, hacer, ¿no?, una convocatoria para conseguir nuevos insumos, por ejemplo, y no estoy considerando el contexto macroeconómico, por ejemplo, los tratados internacionales, por ejemplo, para la importación de aluminio, digamos, pues a lo mejor sí, sería bueno tratar de agilizar estos costos, ¿no? Porque me van a salir más barato, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor esto podría retrasar, ¿no? La producción por la logística del traslado de estas materias primas, ¿no? Y esto traería quizás mucho más pérdidas que provisionalmente las ganancias que se están expectando en la proyección. A final de cuentas, todas estas van a ser herramientas controladas por decisiones humanas, ¿no? Por eso ahora, en esta nueva administración digital y con el desarrollo de la inteligencia artificial, se pueden hacer análisis de riesgo, por ejemplo, de consecuencias financieras para este tipo de planes. Recuerdan que la sesión pasada les contaba del caso de Porsche y Volkswagen, ¿no? De cómo Porsche quería adquirir Volkswagen, se endeudó, hizo una serie de circunstancias y de repente en un contexto macroeconómico, pues se revierte esta decisión y Volkswagen termina comprando Porsche, ¿no? Pues son este tipo de situaciones en la que no solo es el valor administrativo, la anticipación o la planeación, ¿no? Justo lo que se revisó en la unidad 2, ¿no? ¿Cuál va a ser este proceso por el cual nosotros vamos a adquirir ciertos conocimientos para la toma de decisiones? Pues justo aquí, de repente, ¿no? El liderazgo parece que se toma con base a únicamente recursos que van a proveer un fin utilitario, cuando en realidad se dejan de lado una serie de situaciones. ¿Recuerdan cuando Elon Musk compró Twitter, ¿no? Y que despidió creo que 2.000 empleados en ese momento ya de X, ¿no? Bueno, yo les decía, en algún momento, ¿no? En alguna entrevista le preguntaba a un director que cuál era el capital más importante para una empresa y yo un poco tendencioso porque quería que me respondiera que el capital humano, ¿no? Y él dignamente me contesta, bueno, lo que tú esperas es que yo te conteste que el mayor recurso de una empresa es el capital humano, pero las empresas pasan por diferentes tipos de contexto. Entonces, en una crisis financiera, pues lo más importante no es el capital humano, va a ser el capital financiero, sino porque las empresas despiden al personal o hacen recorte de personal en una crisis. Si fuera el capital humano, entonces se pagaría todo, se venderían activos y se venderían pasivos, se harían nuevas adecuaciones a los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de innovación disruptiva, ¿qué se suscitaría, ¿no? Pues conseguir recursos para, por ejemplo, innovar lo que sean los recursos materiales para la producción. Es decir, por ejemplo, si es una fábrica, pues para hacer adecuaciones a la maquinaria. Si es, por ejemplo, una empresa de servicios, pues para mejorar, ¿no? Todo el equipo que se utilice para ese tipo de servicios. Si es, por ejemplo, desarrollo humano dentro de la empresa, pues se tendrían que contratar servicios para la capacitación y atención y contención, ¿no? De las emociones dentro de las relaciones laborales. Entonces, estas son el tipo de cosas en las que debemos reflexionar cuando vemos todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a ver, déjenme muevo esto para acá. Ahí está, ¿no? Entonces, justo en este tipo
de contexto del que les hablo, ¿no? Es establecer, por ejemplo, qué es lo más viable para establecer una cadena de valor de un proyecto. Me dio mucho gusto que en algunos casos hicieron como algunas conclusiones reflexivas sobre lo que fue la tarea de la experiencia de aprendizaje de la unidad 2, ¿no? Como poniendo, por esto es importante, ¿no? La gestión de los recursos, ¿no? Y aquí hay un paradigma muy interesante, se menciona, porque incluso los contenidos así lo hacen, el de sustentabilidad, ¿no? En este tiempo, ¿no? Donde la producción a nivel macro está limitada, por ejemplo, por buscar, ¿no? Y justo es el plan de desarrollo autosustentable que se organiza a nivel internacional, ¿no? De qué recursos tecnológicos se pueden aplicar para la autosustentabilidad de la industria, ¿no? Es decir, por ejemplo, recurrir a energías amigables con el medio ambiente, ¿no? Hacer un menor uso de la explotación de recursos, por ejemplo, petrolíferos para la sustentación de la distribución, lo que sería logística y distribución. Pero en realidad, ¿no? Lo que marca como autosustentable es que un proyecto pueda ser sostenido en el tiempo con sus propios recursos. Una situación muy, muy difícil es también la viabilidad, ¿no? Porque sí, un proyecto tiene que ser sustentable, autosustentable, pero también viable en el tiempo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que se queda un poquito en el aire. Cuando ustedes hicieron todo este ejercicio, pues están planteando el proyecto para una organización. Por supuesto, aquí todas fueron privadas, no había nadie que se animara a hacer una pública. Pero en lo privado, ¿no? Si yo decido, por ejemplo, poner, alguien me puso una lavandería, creo que fue, si no fuiste tú, Rebeca, perdóname, ¿no? Sí, fui yo. Muy bien. Me pareció un caso excepcional, ¿no? Excepcional en cuanto a las regulaciones que debería haber, por ejemplo, en nuestro país para tener una lavandería, ¿no? En Estados Unidos está muy regulado, por ejemplo, todo lo que son lavanderías, digamos, de ropa o de autos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener una serie de recursos tecnológicos para poder implementarse este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, la FDA les exige que utilicen recursos amigables con el ambiente, es decir, que todos sus productos para lavado, ya sea detergente, suavizante, todo este tipo de insumos, pues sean amigables con el ambiente, es decir, que sean biodegradables. Además, por ejemplo, en lavanderías y lavados de autos se les pide que haya un sistema, por ejemplo, de reciclaje y que todo el agua de este tipo de usos, ¿no? Vaya directamente como a depósitos, ¿no? En donde se pueda procesar para la reutilización. No sé si en los de ropa funciona igual, pero sé que en los de autos sí, porque en los de auto hay como ciertos insumos, ¿no? Que no pueden ir directamente al drenaje. Yo supongo que algunos derivados del petróleo, como lo sería el armorol, que es el abrillantador de plásticos, o algún tipo de cera muy específica, entonces aquí les piden como que tengan un depósito para el tratamiento de este tipo de aguas, ¿no? En México no es tan común. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si Rebeca decide poner esta misma lavandería, ¿no? En otro contexto, por ejemplo, ¿no? Y ya incluso, pues, digamos, para adelante y para atrás, ¿no? Que Rebeca decidía poner una lavandería en Estados Unidos, pero también decidía poner otra en donde no hay tantas regulaciones, ¿no? Aquí el tipo de decisiones sobre la gestión de recursos va a ser totalmente diferentes, ¿no? Porque seguramente en Estados Unidos, además del presupuesto que tuviese asignado para llevar a cabo su proyección, necesitaría recursos adicionales para innovar todo esto que ella ha propuesto en un mismo planteamiento. Por eso de repente, ¿no? Conocer el entorno, ¿no? Las técnicas y ver qué expectativas tenemos en cuanto a la instrumentación de ciertas decisiones que podríamos hacer, pues se vuelve más complejo, ¿no? Aquí el asunto también va a derivar, por ejemplo, en cuanto a la licitación o convocatoria de lo que podría regular el derecho, ¿no? Entonces, recuerden que al principio les decía, hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que para hacer un análisis, para la toma de decisiones, tenemos que hacer yo no quiero decir tipología, me suena como muy cerradillo, ¿no? Pero digamos una clasificación al menos, ¿no? Como de manera somera. Yo les proponía, hay que establecer categorías de análisis, ¿no? Las categorías de análisis son aquello que es macro, ¿no? Como lo político, lo cultural, lo económico, ¿no? Lo histórico, por ejemplo, ¿no?
Si Rebeca, por ejemplo, para poner su lavandería, se pusiera a hacer un estudio de mercado, ¿no? Y viera, ¿no? Qué tipos de negocios han proliferado en la zona o en la región, pues a lo mejor esto le daría un insumo para hacer un planteamiento de su administración. Por eso las empresas invierten mucho en este tipo de recursos, ¿no? Que sean los estudios de mercado, las encuestas, ¿no? Las publicidades, perdón, las publicidades, ¿sí? La publicidad, ¿no? De boca en boca, regalan productos, establecen una serie de criterios para hacer conocer o la marca o el producto, ¿no? Creo que aquí, dentro de toda la gestión que hicieron dentro de esta actividad, son como factores que de repente también deberían considerar un poquito, porque no vi mucho, por ejemplo, en algunos casos sí lo vi, ¿no? Esto de estudio de mercado, ¿no? Publicidad, marketing a través de redes sociales. Algunos me pusieron, creo que fue Reineris, ¿no? Que me pusiste TikTok y no sé qué, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería la estrategia? ¿Qué tipo de Sí, profesor. público? ¿No? Aquí me hubiera gustado, pues sí, TikTok, pero TikTok que lo vamos a geolocalizar, vamos a usar algo así, alguna herramienta adicional como podrían ser, ¿esto cómo se llama? Sense Ads de Google, o ya ven que incluso Amazon tiene su propia, ¿cómo decirlo? Su propio análisis de datos, ¿no? Para marketing. Entonces de repente considero que está bien, pero termina siendo como un poquito somero, sobre todo por en el momento en el que ustedes decidan arrancar un proyecto, tiene que ser algo escalonado, tiene que ser algo estratégicamente planeado, porque de repente, ah, sí voy a hacer publicidad, pero ¿qué va a ser? ¿Publicidad gratuita? ¿Publicidad pagada? ¿Qué tipo de herramientas podríamos usar? El ejercicio no lo estoy criticando, sino de repente envolverlos más con este tipo de información para que vean que la planeación va a requerir como de una mayor cantidad de insumos, ¿no? Porque al final lo que nos propone la cadena de valor es precisamente esto, ¿no? Tener un uso ágil, ¿no? Eficiente de los recursos disponibles, pero dirigirlos de manera muy concreta y muy focalizada a lo que nosotros estamos planteando en nuestro proyecto, ¿no? Pues entonces esos son los temas que revisamos en unidad 2, ¿no? Análisis del entorno, técnicas y pronóstico, cadena de valor, conciliación y resolución de problemas, ¿no? Creo que los primeros dos, que sería análisis y cadena de valor, se vuelven muy técnicos, ¿no? Que es de lo que les he estado hablando, ¿no? Pero es importante, ¿no? Sobre todo este cuadrito que venía en los contenidos, esto de eh, cómo definimos finalidades, metas y objetivos, ¿no? Porque a veces no diferenciamos bien, ¿no? ¿Qué es una meta, qué es un objetivo? Este tipo de criterios lo que nos vienen a decir es cómo vamos a consolidar nuestra proyección del plan que hemos hecho, ¿no? Este tipo de, ¿cómo decirlo? De decisiones que tomamos, les he dicho muchas veces, ¿no? No es que se haya tomado una mala decisión o no es que se haya hecho mal un plan, es que el problema es que, como lo dice la ley de Murphy, ¿no? Todo lo que puede fallar o todo lo que pueda fallar, fallará, ¿no? Y justo aquí, ¿no? No hacer como las consideraciones ante las vicisitudes o sucesiones que pudieran presentar alguna anomalía van a ser consistentes. El problema es ese, que no anticipemos alguna manera de corregirlo, ¿no? En el caso de Porsche, a mí me parece muy interesante porque fue ir consiguiendo deuda sobre deuda sobre deuda. Ya era como el fin por todos los medios, ¿no? Es así como que, ay, bueno, ya me endeudo y luego lo pago y sin importar qué y que bla, bla, bla. La verdad es que no era una mala decisión. Considero que a nivel estructural, ¿no? Hubo un problema en la táctica en la que se siguió porque nunca se consideró, ¿no? Que pudiera haber algo que impidiera pagar toda esa carga de préstamos o de intereses financieros que se habían pronosticado, ¿no? Como que al final, ¿no? El objetivo se volvió parte, ¿no? De todo lo demás, ¿no? La adquisición se volvió la parte estratégica, la parte táctica, la parte logística y obviamente cuando esto se vuelve el fin de todo el proceso, digamos, a corto, mediano y largo plazo, pues si algo falla, se cae todo, ¿no? Entonces, quizás en algunos casos, ¿no? Sea conveniente tener más atención, ¿no? Sobre lo que sería en la fase del proceso administrativo, el control, ¿no? Hacer una revisión,
prevaluación o, ¿cómo decimos? Un porcentaje de efectividad, ¿no? Justo en esta parte del proceso administrativo es donde fallan incluso los mejores planes, ¿no? Porque si tenemos planeación, ¿no? Una muy buena planeación, se consideran todos los elementos pertinentes, se anticipan ciertos errores, pero de repente se presenta algo, ¿no? Que definitivamente durante el proceso no se está consiguiendo, es en la fase de control en donde podemos llegar a corregir o realmente incluso a minorar las pérdidas, ¿no? Cortando el proyecto, ¿no? Cortando la gestión de esa planificación que en algún momento por el mismo contexto en el que se inicia parecía viable y sostenible, pero que con el tiempo y con algunas particularidades seguramente se vio anómalo, ¿no? Esto lo podemos ver sobre todo muchísimo en la producción. De repente, por ejemplo, no sé, en la industria del papel, que es la que más conozco, ¿no? De repente, por ejemplo, algún insumo como la celulosa es de mala calidad y cuando se lleva, ¿no? A la fábrica, ¿no? Y se está produciendo con los químicos y todo esto, si la celulosa no era de buena calidad, cuando el papel sale puede salir, ¿no? Como disuelto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esto pasa, se vuelve merma ese lote de materia prima, ¿no? Porque no se puede trabajar con él y la cantidad de pérdidas, ¿no? Por hacer operar es que se me fue el nombre de la máquina, pero es que no es imprenta, tiene otro nombre, pero bueno, entonces se desecha. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con esa materia prima. Y es aquí donde las empresas, por ejemplo, en la práctica, pues ya tienen establecido ¿cómo decirlo? Un manual de seguimiento para la resolución de este tipo de problemas, ¿no? A ver qué fue lo que falló, ¿no? ¿Falló la maquinaria? No, no falló la maquinaria, ¿no? Falló los químicos, no, no fallaron los químicos. Falló la mano de obra, no, no falló la mano de obra, ¿no? Entonces, ¿qué falló? Pues falló la materia prima, que era la celulosa. Entonces, hay que reportarlo al proveedor, ¿no? Por lo regular, todo este tipo, cuando la empresa es formal, se tienen contratos, ¿no? De penalización o situaciones de este tipo. Cuando son recursos materiales, muchas veces es difícil replicar la calidad de estos. Es decir, por ejemplo, la celulosa, pues va a depender del ecosistema o del medio ambiente en el cual se haya generado, pues, esta granja de insumo, ¿no? En los alimentos todavía es más significativo, por eso, por ejemplo, la calidad de los vinos depende del año de la cosecha, ¿no? Dicen, este fue un buen año de cosecha, ¿por qué? Porque implican factores medioambientales como la temperatura, las lluvias, también, por ejemplo, la polinización de las abejas la calidad de las semillas, etcétera, ¿no? Depende de mucho. Entonces, las empresas van a vivir con este tipo de factores y ya debido a la práctica y a los factores vivenciales que han podido experimentar, pues podrían corregir. Pero por eso se vuelve importante, ¿no? Estudiar los equipos, ¿no? A partir de estos tres niveles, que serían el estratégico, el táctico y el logístico. Porque les digo, cada uno de ellos va a poder, ¿no? En algún momento traer alguna anomalía que impida llegar, ¿no? Como a este tipo de, de éxito planteado durante la planeación, ¿no? Entonces, la toma de decisiones aquí, ¿no? Se va a volver un factor súper importante porque no va a recaer simplemente en lo que se considere, sino en el análisis sistemático y contextual que tenga, pues, por ejemplo, el líder a cargo. Es decir, por ejemplo, si es el gerente, ¿no? De producción, pues tiene que tener conocimiento de los proveedores, de dónde provienen las materias primas, qué tipo de proveedor es, porque va a haber diferencias en cuanto a los beneficios y costos entre uno y otro, porque a lo mejor uno te ofrece supuestamente un mejor producto, pero el otro es más barato y esto podría ayudar a resarcir o a mejorar alguna tarea, pero si bajo los costes de producción, a lo mejor al cliente no le gusta la calidad de nuestro producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un eje de toma de decisiones en las que no solo va a intervenir como el deseo arbitrario de la persona, sino que tendrá que ver las consecuencias de esto en diferentes áreas o departamentos, ¿no? Una empresa va a tener diferentes departamentos precisamente para
que sería parte de lo que se denomina función administrativa, ¿no? Y en la función administrativa, por ejemplo, vamos a tener el departamento de ventas y marketing, vamos a tener el departamento jurídico o legal, vamos a tener el departamento de desarrollo humano, vamos a tener la dirección, la gerencia, etcétera, etcétera. Entonces, un líder, ¿no? De repente tiene que consolidar no solo el pragmatismo con el cual va a poder conseguir los objetivos, ¿no? Estas finalidades, ¿no? Del nivel estratégico, sino ver de qué manera podrían afectar a otras áreas de la función administrativa. Y aquí es donde se vuelve súper, súper, súper importante que el líder a cargo del departamento, ¿no? Pues puede establecer los lineamientos adecuados de trabajo para no causar mayores anomalías y sí conseguir, ¿no? Los objetivos, las metas y las finalidades de su departamento. Aquí va a ser un poco a consideración, ¿no? Porque justo, ¿no? Dentro de una empresa, ¿qué área administrativa tendría relevancia sobre otra, ¿no? Yo considero que en contexto hay una que siempre tiene como cierto privilegio sobre las otras, ¿no? Y va a ser marketing, ¿no? Marketing y ventas, ¿no? Independientemente si es una empresa de servicios, de producción, ¿no? Si es una empresa privada o, bueno, sí, aquí sí no. La función pública la dejamos de lado porque no busca un valor lucrativo, ¿no? O, ¿cómo decirla? Una utilidad sobre el servicio que ofrece. Pero hablando en lo privado, ¿no? Considero que marketing y ventas siempre tiene como una prioridad, ¿no? Sobre las demás, en el asunto en el que si no se logra posicionar nuestro producto, si no se logra posicionar la marca, entonces todo lo demás sería carente de función, ¿no? Porque a final de cuentas, si no hay nada que vender, pues ¿para qué servirían las otras áreas, ¿no? Entonces, marketing y ventas por lo regular dentro de la función administrativa siempre va a traer un peso más grande. No digo que esta sea más importante que las otras o algo, pero muchas veces, incluso dentro de las mismas organizaciones, se le da un mayor peso a este tipo de área administrativa, ¿no? Han visto que, por ejemplo, ¿no? En las películas, ¿no? Una película cuesta 300 millones de dólares, pero se destinan otros 300 millones de dólares para marketing y publicidad, ¿no? Pues es justo esto, ¿no? Se le da tanta importancia a la producción como a la distribución, al conocimiento o a la exposición del producto que tengamos. Un caso todavía mucho más concreto, ¿no? De qué tan importante se vuelve el marketing y las ventas es en los videojuegos, ¿no? De repente a lo mejor un gran videojuego, un triple A, cuesta 500 millones de dólares, pero se invierten mil millones de dólares en marketing y ventas. ¿Por qué? Porque esto se va a volver como un producto, ¿cómo decirlo? Un producto masivo, ¿no? Y aquí, ¿no? Los costos a lo mejor de producción no son tan altos como los de marketing porque si falla el proceso de venta, se podría estropear toda la inversión que se hizo para producirlo. Entonces aquí es donde las empresas apuestan más, ¿no? Por la distribución y consumo de este tipo de artefactos, ¿no? También va a considerarse una nueva forma de clasificación del trabajo a partir de los nuevos desarrollos, ¿no? De objetos de producción para el usuario final, ¿no? Empezamos a encontrar, justamente ustedes se encuentran dentro de esta profesión en algo que se denomina trabajo no clásico, ¿no? A ver, ¿ustedes qué entienden, por ejemplo, qué sería un trabajo clásico, ¿no? ¿Alguien quiere decirme qué puede entender por ello? Un trabajo tradicional, un trabajo, ¿cómo, si yo les pregunto, qué es un trabajo, ustedes qué me dirían? Si quieren pueden ponerlo en el chat y lo leo, no se preocupen. Pero aquí también va a haber un valor, ¿no? Para entender la función administrativa y sobre todo la gestión de recursos. Podría ser como los empleos que, es que todos tienen un horario laboral, pero los empleos, por ejemplo, que tienen como una especificación o especificidad en su labor, o sea, una mano de obra, por ejemplo, en una fábrica, podría ser un trabajo regular y nuestro trabajo es no convencional porque podemos trabajar desde casa, número uno, número dos, sí tenemos esta posibilidad de tener un horario completo, pero también nuestras herramientas de trabajo pueden o no estar en el lugar en donde estamos trabajando, ¿no? O sea, de manera digital, por ejemplo, en marketing, si tú vendes un producto, en mi caso, de
pestañas, ¿no? O de crecimiento para pestañas. Específicamente tu puesto de trabajo no está en una oficina, aunque sí vayamos a la oficina, tu puesto está atrás de una computadora, entonces la forma en la que vendas el producto, cómo lo posiciones, cómo hagas PR, cómo no hagas PR, no está en el lugar de trabajo, pienso. Sí, justo. ¿Alguien más quiere sumarse al comentario de Rebeca? ¿Nadie? Justo Rebeca, diste en el punto, ¿no? El trabajo clásico lo tenemos concebido así, ¿no? Una persona que se desplaza desde su domicilio a un centro de trabajo, ¿no? Produce o aporta herramientas para conseguir algún tipo de objetivo, ¿no? Este sería el trabajo clásico, ¿no? De la Garza por los años 80, ¿no? Un sociólogo del trabajo, ¿no? Empezó a trabajar con estos procesos de identidad, ¿no? Y con las nuevas formas de relacionar el trabajo, sobre todo por el desarrollo de software, ¿no? Y él dictó esto que tú mencionabas, ¿no? Ahora ya el trabajo se realiza de otras maneras. Incluso ya no es necesario desplazarse al centro de trabajo, como yo que estoy dando aquí clases y con ustedes y todo, ¿no? Ahora va a haber una nueva forma de producción. Incluso se vuelve una producción ya no tangible o material, sino una producción simbólica, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, el software se vuelve un recurso tangible, ¿es tangible o no es tangible, no? Ustedes compran una licencia, por ejemplo, de Office. Esto es ya no trabajo no clásico, pero el recurso es tangible o no es tangible, ¿no? Pues dice, no, no es tangible porque pues yo compro el software y lo instalo, entonces, ¿qué estamos comprando, no? Y justo ha habido recientemente para muchas de las empresas todo este tipo de artefactos, porque en realidad tú ya no estás comprando, ¿no? La obra como tal, o sea, no eres dueño del recurso, lo podemos ver, por ejemplo, con la distribución primero de música, ¿no? Tú entras a cualquier tienda de música y en realidad no estás comprando, ¿no? Los derechos de la canción o algo. Compras una licencia para su uso, es decir, que tú la puedas reproducir mientras el servicio esté estable, ¿no? En los videojuegos pasó igual, pero aquí hay una controversia más grande, porque de repente tú tienes tu biblioteca de juegos de videojuegos digital, pero cuando cierra el servicio no eres dueño de nada, ¿no? Y no puedes recurrir a esto. Con Amazon en Europa, cuando justo empezó, porque recuerden que Amazon nace como un proveedor de libros, ¿no? Digitales, con esto del Kindle, pero en Europa decían, cada vez que tú compres un libro en Amazon, eres, ¿cómo decirlo? La empresa tiene que mandarte el original, perdón, el libro, ¿no? Y esto trajo una serie de asuntos en cuanto a la regulación, ¿no? Porque sí tenías acceso al digital, pero la empresa tenía que enviarte también el libro en físico, ¿no? Porque en realidad tú no estabas adquiriendo una licencia de uso, sino como sí el derecho a usar el material, ¿no? Y entonces esto trajo la revolución y de aquí derivó las regulaciones para la música, videojuegos y para los libros, ¿no? Porque en realidad tú ya no estás comprando, ¿no? Esta referencia física, ¿no? Del objeto, sino estás comprando el uso de una licencia, ¿no? Mientras el servicio esté disponible. ¿Se imagina la transgresión de esto, por ejemplo, para el proceso administrativo, ¿no? Entender una nueva forma de trabajo que ya no recaía precisamente en llegar a hacer todo este tipo de estrategias que se habían presentado, digamos, de manera ortodoxa o tradicional, sino que ya se requerían nuevos ejes, ¿no? Del proceso administrativo, pues para llegar precisamente a las fechas. Entonces, ¿qué pasó? De repente todos se empezaron a volver como para las empresas como recursos pasivos, ¿no? En e-commerce, ¿no? Justamente empiezan a suscitarse este tipo de situaciones porque incluso tú ya no necesitas tener el producto como tal, ¿no? Sino tener un proveedor en China que a partir de lo que tú le mandes, él pueda hacer, ¿no? Este efecto de intermediario, ¿no? Con el usuario final, pero que a final de cuentas tú te vuelves un gestor, ¿no? De la distribución de los productos. Entonces, esto también afecta muchísimo cómo ahora se concibe el e-commerce porque ha afectado la proyección, ¿no? El planteamiento de cuáles sean los objetivos de la logística o la distribución, ¿no? De los productos a través de, del mercado internacional. Justo ahora es donde las empresas, los gobiernos empiezan a regular todo este tipo de situaciones. Recuerden, por ejemplo, en nuestro país que a principios de año bueno, que ya se había gestado desde el año anterior, pero entró en enero de este año, ¿no?
la gestión de compras para e-commerce internacional. Entonces ahora todos, ¿no? Independientemente de la plataforma digital, pues tenemos que hacer compras a través de estos mercados con nuestro RFC o CURP, ¿no? Precisamente para diferenciar las compras. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se podrían haber planteado, por ejemplo, en un proyecto de mediano plazo, es decir, de un año a la fecha, ¿no? De repente empezó a afectar la manera tradicional en la cual estaban concebidas, ¿no? ¿Por qué se vuelve tan importante diferenciar esto que denominamos, por ejemplo, trabajo clásico del trabajo no clásico? Porque también afecta las estrategias, ¿no? Dice Reineris, se puede decir que un trabajo tradicional es aquel con horario fijo, contrato estable con temporalidades consensuales y funciones claras, por ejemplo, docente, oficinista, enfermero, administrativo. Un trabajo no tradicional rompe con estos patrones, puede ser temporal, independiente, remoto, creativo, basado en proyectos como freelancer digital, creador de contenidos, repartidor por apps, consultor o trabajo por encargo. Sí, fíjate que es una buena clasificación para decir trabajo clásico y no clásico, ¿no? Creo que a final de cuentas siempre ha habido como ciertas consideraciones, ¿no? O sea, siempre ha habido, por ejemplo, trabajos que no requieren un lugar de trabajo, ¿no? Y lo tenemos, por ejemplo, con contadores, ¿no? Que de repente en un cuartito en su casa se ponían un despacho y ahí atendían, por ejemplo, a sus clientes, ¿no? Entonces, pues él no tenía un centro de trabajo, ¿no? Repartidores, pues yo creo que desde hace tiempo ha habido esta concepción del repartidor, ¿no? Tal vez no de manera tan sofisticada como lo tenemos ahora, ¿no? A través de las diversas apps que hay, pero pues hemos visto, por ejemplo, en las películas, ¿no? Esto de los niños que entregaban el periódico. De hecho, a nosotros todavía, a mí me tocó, ¿no? Ver cómo se contrataba gente como para llevar los periódicos a la casa, porque antes muy pocos periódicos tenían una versión digital y algunos incluso teniendo versión digital era versión de pago. Entonces la gente prefería, ¿no? Tener la versión impresa, ¿no? Que te iba a dejar o una camioneta o una persona a tu domicilio, pero incluso en todo esto que era comidas y todo, era así. En algunas tiendas departamentales, por ejemplo, siempre han tenido servicio de distribución. Te digo, tal vez no como lo conocemos ahora, pero sí. Una de las cualidades muy importantes para diferenciar el trabajo clásico del no clásico es la manera en la que se producen estos bienes materiales o estos servicios, ¿no? Entonces, como decía Rebeca, ¿no? La manera en la que, por ejemplo, antes se podía trabajar en algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, en desarrollo de diseño, pues toda la vida ha habido diseño, pero no toda la vida hubo computadoras, ¿no? Para hacer photoshopear flyers y cartelitos o cosas de estas, ¿no? Pues había otro tipo de insumos. Por lo regular uno iba a una imprenta, ¿no? Le compartía el diseño, ¿no? Al señor de la imprenta, que ya casi no he visto, pero en el centro de la Ciudad de México todavía hay muchas imprentas que se dedican a esto, sobre todo cuando necesitamos facturas, tickets de venta, perdón, tickets de venta y todo esto, todavía están estas imprentas y ¿qué creen? Van ahí y el de la imprenta les ofrece un diseño, les dice así y así, tengo estos y cuál le gusta y bla, 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 ¿no? Pero ahora, ¿no? Que podemos hacer Photoshop desde el teléfono celular, ¿no? Ya no solo Photoshop, o sea, lo podemos meter a la IA, genérame un diseño con tales letras, con estos hex de color, o con estos pantones, o con este tipo de líneas, etcétera, etcétera. Pues esto es la transformación. A esto yo creo que ya denominaríamos, incluso para la era digital en la que vivimos, pues trabajo no clásico, ¿no? Porque ahora lo clásico era tener una computadora, trabajar en tus diseños y todo, ¿no? Pero incluso ahora Canva, por ejemplo, pues puedes vincular, ¿no? Inteligencia artificial generativa, pues para desarrollar nuevos diseños. Aquí es donde yo les decía, Enrique de la Garza genera esta teoría en los años 80, cuando el trabajo pues era de una manera y con el tiempo se fue adecuando justo, ¿no? A esto que llegaba a la construcción, por ejemplo, de nuevos afiches productivos como lo sería el software, la música, ustedes que trabajan en diseño multimedia y es aquí a donde lo quiero llevar, ¿no? Las nuevas estrategias del proceso administrativo traen una serie de transformaciones y sobre todo
yo diría este último año, que es, a mí me sorprende mucho el desarrollo de la inteligencia artificial, porque antes sí era adaptativa, pero no tanto como ahora. Ahora se vuelve impresionante las capacidades que tiene. Incluso en algún momento yo les decía, la IA ya trabaja muy bien. O sea, la calidad de redacción, la forma en la que sistematiza lo que y es más, anticipa lo que uno quiere, ¿no? De repente le pueden poner algo y decir, ah, sí, en realidad lo que te propongo es esto, ¿no? Y tú dices, ah, sí, justo, ¿no? Como que en algunos casos hasta rebasa. Les digo, todavía para lo académico, para lo formativo, tiene como muchas deficiencias. Ya a nivel técnico, ¿no? Pues yo no soy diseñador digital, ¿no? Pero sí, un diseñador digital seguramente pueda reconocer de este tipo de fallas y de anomalías que todavía presenta, pero en realidad ha crecido mucho. Yo creo que aquí Reineris es donde justo se nos presenta esta nueva forma de trabajo no clásico, ¿no? Porque está irrumpiendo, ¿no? Justamente con lo que se venía haciendo, digamos, en los últimos 20 años a nivel de diseño y desarrollo multimedia, ¿no? Yo durante los años, principios del año 2000, trabajaba hacía desarrollo web y multimedia. O sea, ¿se acuerdan de Encarta? Unos discos era la enciclopedia anterior a Wikipedia, ¿no? Pero eran unos discos que traían una información ahí y yo me dedicaba a hacer como este tipo de insumos multimedia, ¿no? Discos por ejemplo, sobre todo para para los proyectos de desarrollo de calidad, ¿no? Hacíamos disquitos multimedia y trabajábamos con la paquetería en ese tiempo todavía de Macromedia, que era Director, ¿no? Entonces, ese era trabajo, digamos, clásico, ¿no? Pues no había USBs de 16 gigas ni nada, es más, las USBs eran de, no sé, de 128 megas, ¿no? De 24 megas, algo así, ¿no? La conversión de bits a bytes va de 8 en 8, pero no me acuerdo, pero era bien poquito, ¿no? Esas eran así como los grandes niveles de almacenamiento y justamente salen los CDs y nosotros empezamos a entregar proyectos y todo esto en CDs. Luego vino la transformación, ¿no? Nuevos recursos tecnológicos, mayor capacidad de almacenamiento, nuevas maneras de transmitir esto, sobre todo, por ejemplo, en web. Veníamos de código HTML tal cual y luego apareció JavaScript, ¿no? Y esto también trajo una revolución, por ejemplo, en la forma en la que se construía el desarrollo web. Luego viene Macromedia y ya no era a través de los applets de Java, sino a través de los assets de Flash, ¿no? Y entonces ya no era lenguaje declarativo como el HTML, sino era lenguaje de programación en C++. Todo este tipo de situaciones, por ejemplo, para el desarrollo multimedia, pues fueron una serie de transgresiones porque requerían nuevas formas de interacción, nuevas formas de enseñar este tipo de herramientas que se estaban dando de verdad de un año a otro, cambiaba completamente el software de desarrollo, ¿no? Dice, antes había mini guías de bolsillo de materias como geografía, física y español. Sí, en mis tiempos había dos cánones para el desarrollo, ¿no? Que era la guía 1000 y la guía práctica, que una era un libro muy bonito en papel satinado y el otro era como la Biblia, ¿no? Y era todo el desarrollo de un curso. Pero justamente, ¿qué crees, Ana? De repente, también todo este desarrollo tecnológico, toda esta, y hablando, por ejemplo, ¿no? De lo que nos importa, tal vez la semblanza cae un poco en el exceso, pero hablando de todo esto, pues todo esto fue un desarrollo contextual, fue un desarrollo para las empresas que se dedicaban a este tipo de mercados. Por ejemplo, Macromedia en esos tiempos se dedicó a resolver, ¿no? Nuevos problemas, nuevas situaciones, a integrar nuevas herramientas para el desarrollo web y multimedia, ¿no? Empezaron a salir nuevos productos, nuevas formas de concebir el trabajo, ¿no? Para los desarrolladores y creadores de este tipo de insumos materiales, ¿no? Pero toda esta serie de revolución pues trajo una serie de transformaciones en cuanto a qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer y cómo se iba a entregar, que es justo aquí, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Estudiar los equipos a través de estos tres niveles, estratégico, táctico y logístico, y podremos resumirlo en esto, ¿no? Que también se vuelve un atributo pedagógico, pero digamos que para las empresas es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a entregar, ¿no? Creo que en esto, ¿no? Podemos entender cuál sería el proceso administrativo y sobre todo cuál es la necesidad de cada área administrativa, ¿no? Entonces, toda esta semblanza que les digo, ¿no?
va recayendo precisamente en cómo vamos a ir concibiendo estas nuevas formas, ¿cómo decirlo?, de relaciones laborales, de identidad, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? De cómo la cultura organizacional va a empezar a permear ya no solo las labores administrativas que les menciono, o sea, qué se está planeando, cómo se va a llevar a cabo, cómo conseguir recursos, todo este tipo de cosas, sino también ver como las implicaciones concretas en cuanto a cómo las personas dentro de este eje de relaciones laborales pues se van a volver productivas, improductivas, eficientes, poco competentes, cómo desarrollar habilidades, se va a volver como uno de los ejes particulares dentro de todo este tipo de, ¿cómo decirlo?, de practicidad que tenemos dentro de del proceso y la función administrativa, ¿no? Ay, ¿cómo ven? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Les parece bien si hacemos un pequeño recesito de 1 minuto? Porque hoy sí empezamos creo que a las 11. Dice, aunque la nueva forma de elaborar está transformándose, la digitalización está imperando, a la digitalización está imperando, aún predomina el trabajo clásico de oficina. Ejemplo, yo ahorita que estoy en mi trabajo y pese a que no puedo hablar, debido a que estoy con más compañeros en otras actividades de oficina que nos designan, estoy tomando la clase. Sí, en realidad no se extingue el trabajo clásico, ¿no? Más bien, esto del trabajo no clásico se refiere a las nuevas maneras de hacer el trabajo clásico, por ejemplo, ¿no? Antes, como teníamos, por ejemplo, la educación, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues vamos a un salón de clases, el profesor hace una serie de actividades. Ay, muchas gracias muchachos, les agradezco la cortesía de que estén aquí construyendo un poco de conocimiento conmigo, ¿no? Yo sé que es complicado, pero de verdad para mí es bonito que se den este tiempo de estar aquí presentes, ¿no? Muchas gracias. Este, sí, Reineris, ¿no? El trabajo clásico no se extingue, ¿no? Y de hecho el trabajo clásico es necesario en muchas de sus formas. Justo algo de lo que les platicaba durante la pandemia. Las empresas, ¿no? Tuvieron que revolucionar a nuevas formas de llevar a cabo el trabajo. Y justo aquí también se presentó un área de oportunidad para muchos de nosotros, ¿no? Porque se dieron cuenta que mucho del trabajo administrativo se podía llevar a cabo desde la casa y es esto de lo que les mencionaba, la administración digital. Esta administración digital también trajo consigo una serie de revoluciones y de transformaciones, sobre todo al control sobre el proceso de trabajo. Es decir, si voy a trabajar en una plataforma, ¿qué necesito? Pues un sistema, ¿no? Un mecanismo que me ayude a ver si el trabajador está cumpliendo con su jornada de trabajo, ¿no? No sé si aquí les hablé del caso de Googleplex, pero ahorita si quieren lo llevamos allá, ¿no? Justo esto, ¿no? El proceso administrativo tuvo que tener su transformación o sus derivaciones para poder seguir manteniendo el control sobre, ¿cómo decirlo? Es que quiero decir proceso productivo, pero me suena como redundante, ¿no? Pero digamos sobre la producción, tal cual, ¿no? Y entonces de repente se acaba la pandemia y dicen las empresas, oye, pues es que yo el edificio que rentaba me salía bien caro y creo que si mejor le coopero a mi trabajador para la luz y el internet me sale más barato que rentar 6 pisos de este edificio, ¿no? Y entonces todas estas labores administrativas, de repente, pues solo voy a rentar una planta para que vengan a reuniones de trabajo o cuando hay algo contingente, pues que tengamos un espacio, pues para desarrollar ideas, para alguna actividad de integración o alguna actividad colaborativa, ¿no? Y justo lo que dice Ana Coy, ¿no? Entonces las empresas se dieron cuenta que no era necesario tener un centro de trabajo donde se desarrollaran las actividades y desde ahí muchas empresas, ¿no? Lo que han hecho es que una rotación sobre la jornada de trabajo. Entonces vienes 1 o 2 días a la semana, entregas resultados o vienes a la junta de cierre de mes y te regresas a tu casa a trabajar. Pero ¿qué creen? Si yo les preguntara, ¿esto fue en favor, ¿no? Del trabajador o fue en favor de la empresa, ¿ustedes qué dirían? Ahí pónganme manita arriba si creen que benefició al trabajador y manita abajo si creen que benefició a a la empresa, ¿no? Y les desarrollo ahorita la idea, ¿no? Aquí hay unos gestitos en el chat, si los ven arriba de la barra, y ahí aparece una manita por si no quieren hablar, ¿no? Pues es algo complejo de entender, ¿no? Y justo les decía este concepto del Googleplex, ¿no?
no sé si lo toqué aquí, pero si no, rápidamente se los menciono, ¿no? El Googleplex es el edificio de Google allá en Silicon Park, ¿no? Y es un edificio muy bonito donde los empleados van y tienen cafetería, tienen área de juegos, tienen habitaciones muy cómodas, tienen masajistas, como que les dan una consentidota a los trabajadores, ¿no? Entonces se desarrolló este nuevo edificio pues para mantener a los desarrolladores, ¿no? Ahí trabajando cómodos, a gusto, todo, ¿no? Dice Anacoy, gracias al home office yo podía ir a dejar a mi hija a la escuela y no gastaba en pasajes y comida. Bueno, Anacoy ve que a ella le benefició, ¿no? En cuanto a lo financiero. Y yo supongo que un poquito, ¿no? En esta construcción simbólica que les digo que es muy importante. Yo incluso creo que es a veces lo más importante de lo importante. Imagínate ese tiempo que pasabas con tu chiquilla, ¿no? A lo mejor eso hasta te da un combustible más para seguir adelante, para hacerte más productiva, para estar más en armonía con tus personas cercanas y a lo mejor esto derivaba en una mejor facilidad para hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, estos valores, estar en casa te permitía a lo mejor tener más control sobre lo que pasaba y ya no estabas tan distraída o preocupada como cuando ibas al centro de trabajo, etcétera, ¿no? Como que hay un valor simbólico que muchas veces no se ve a conciencia, ¿no? Y dice Reineris, depende de la distribución del tiempo y recursos materiales de ambos lados. Claro, es una visión muy concreta y creo que además es muy tangible, ¿no? Esta relación, ¿no? ¿Cómo decirlo? De la reciprocidad en cuanto a los beneficios, ¿no? Económicos y de tiempo que pudiera haber entre los dos, pero aquí va, ¿no? Retomando el caso del Googleplex, ¿no? De repente, pues los empleados, pues tienen todos los desarrolladores y bla, 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 pues tienen todo, ¿no? Entonces, ¿qué empezó a suscitarse? Oye, voy a ir a mi casa a ver a mi familia. No, 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 ¿cómo crees? No, mejor trae a tu familia. Mira, aquí hay de todo. Hay cafetería, te puedes llevar a tus chiquitos. Ahí tenemos canchas de fútbol o de tenis, etcétera. Y tenemos cine, tenemos una sala de cine aquí. Entonces, ¿qué se suscitó? En realidad esta fue una estrategia, ¿no? Para tener un absoluto control sobre el proceso de trabajo de los desarrolladores, porque por ley, ¿no? Creo que el 80% de lo que se desarrollaba dentro del Googleplex iba a ser propiedad de Google y el 20% se cedía a los desarrolladores. Entonces, por eso a Google le importaba más tener a todos sus desarrolladores dentro de ese espacio de trabajo, ¿no? Que salían lo menos posible. Y esto se transforma de manera, digamos, metafórica, ¿no? Como en esta jaula de oro, ¿no? Justo así empiezan a presentarse estas disrupciones en el trabajo no clásico que conocemos ahora, ¿no? ¿Y por qué se va a... ¿Cómo lo podemos caracterizar? Porque las jornadas, por ejemplo, de trabajo son no extendidas, ¿no? De repente tu jefe, si antes tú tenías una jornada de trabajo de 9 a 6 de la tarde, ¿no? A lo mejor te podía escribir a las 10 de la noche y decirte, oye, necesito tal reporte o algo, ¿no? Y como estás en casa y tienes tus herramientas de trabajo en casa, ya no era como cuando te desplazabas al centro de trabajo, de que, sí, mañana lo atiendo porque mi computadora está allá, ¿no? O tengo la información en el trabajo, entonces ahorita no puedo. Al estar ya en casa, entonces muchas veces este tipo de trabajo se volvía o se convertía en jornadas extendidas del mismo, ¿no? ¿Qué te pasó también? De repente la normativa pues cambió porque pues a ti te pagaban tu jornada completa de trabajo y las horas de trabajo como estabas en el centro de trabajo, perdón, sé que suena redundante, ¿no? Pero es mucho trabajo, ¿no? Pues tenías que registrar horas extras, pero al estar en tu casa, pues ya muchas empresas, pues definitivamente decidieron dar compensaciones por trabajo extemporáneo y ya no el pago de horas extras. Entonces, de repente también justo fue algo que ahora se arregló, ay, no me acuerdo, es la NOM 035, creo, ¿no? Esto de las compensaciones en el teletrabajo. No me acuerdo, pero es una nueva NOM, ¿no? Pero de repente las empresas pues no te pagaban la luz, ni la energía, ni te daban equipo de cómputo, ni ¿cómo se dice? Escritorio y silla o cosas de esas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó?
pues uno tenía que asumir todos esos costos, ¿no? Y justo como lo menciona Ana, decías, bueno, no me dan para la luz, no me dan para esto, no me dan para lo otro, pero estoy en casita y no gasto en pasaje y me ahorro más en pasaje y comidas que lo que puedo gastar en esto, ¿no? En este tipo de insumos para mi trabajo. Y por eso la ley empezó a dictaminar o a normar este tipo de cosas, ¿no? Por eso las empresas tuvieron que hacer todo ¿cómo decirlo? Todo este cambio, ¿no? En lo que sería el último fin de lo que vemos en la tablita, ¿no? Objetivos, metas y finalidades. Ver de qué manera, ¿no? La NOM 037, muchas gracias Reineris, ¿no? Dice, depende de la distribución del tiempo y recursos. Ah, ok, eso ya lo había leído. Sí, mira, ya nos puso Reineris, ¿no? La NOM 037, creo que yo dije la 035, no andaba tan perdido, ¿no? Andaba un poco ahí. Pero justo, ¿no? Es lo que yo diría, ¿no? ¿Qué conviene de repente más, ¿no? El trabajo clásico o el no clásico, pues justo, como nos lo ha dicho Reineris, depende de la distribución del tiempo y de los recursos materiales, ¿no? Porque muchas empresas pues entraron en esta forma sistemática en la que uno debería como asumir, ¿no? Ciertos gastos, cierto control sobre sus herramientas de trabajo, pero también la empresa, ¿no? Y de repente la empresa, por ejemplo, podría volverse depredadora sobre el control del proceso de trabajo que tengo yo, ¿no? Y exigirme más trabajo del que ya tenía acumulado, o exigirme horarios extendidos, o exigirme otro tipo de responsabilidades. Todos estos efectos, digamos, ya se habían presentado, pero se magnificaron o se exhibieron mucho más durante el desarrollo de la pandemia en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve importante todo esto que hemos hablado justamente para el análisis, ¿no? De este tema 2.1, ¿no? Pues es que muchas de las técnicas que conocemos, muchas de estas informaciones que tenemos en cuanto al nivel técnico de lo que es el proceso administrativo, a la gestión de recursos o a lo que serían las áreas funcionales de una empresa, pues dependen precisamente de esto, de que ustedes conozcan estos efectos, ¿no? Entonces, si de repente el día de mañana, ¿no? Por ejemplo, Blanca se vuelve jefa de departamento, este tipo de conversaciones que tengo con ustedes les van a ayudar a entender por qué de repente no es la estrategia por la estrategia, ¿no? No es correr gente por correr gente, o no es tomar decisiones de que, ah, sí, pídele a Juanito que haga 20 horas más de trabajo a la semana, ¿no? No, porque todo este tipo de consideraciones seguramente no ayuden en algún momento a mejorar la productividad, porque la productividad a estos niveles de exageración o a estos niveles de compromiso, ¿no? Lo único que van a hacer pues es mermar el clima organizacional, que son las emociones que se suscitan en el entorno de trabajo, digamos, de manera somera, porque sí implica muchísimos efectos, ¿no? Muchachos, podemos hacer una pausa de 2 minutos. Son 12:03. ¿Les parece si regresamos 12:05 para ir Sí, por profe. cafecito? Y regresamos con las reflexiones finales, ¿va? Entonces vayan por cafecito, unas galletitas si ya tienen hambre porque ya es hora del almuerzo también. Entonces, bueno, 12:06, ¿no? Para que tomen su tiempecito. Y regresamos en 3 minutitos, ¿va? Y estiren las piernas porque, ¡ay! Trabajar sentado tanto tiempo es complicado. Ahí te regresamos.
Listo, listo, ya estamos de vuelta. Ay, perdónenme, se me olvidó mi café en la cocina. Ah, ya, perdón. Voy por café y regreso sin café, es que me estaban, este, escribiendo unos mensajitos. Muy bien. Bueno, ¿y todo esto a qué va? Pues a cadena de valor, ¿no? Todo este tipo de consideraciones, yo muchas veces entendemos que las empresas pues tienen un fin, ¿no? Todas, ¿no? Y hablando directamente como en este fin, digamos, como construido de manera, yo diría hasta metodológica, ¿no? Ah, ya se nos fueron todos, Rebeca. Creo que los espanté. Ah, no, yo creo que sí fueron por café, pero seguro volverán. Ojalá que sí. Pues sí, bueno, seguimos y de todas formas, ahorita si se vuelven a unir, ya no les voy a dar recesos porque ya vi que se van de pinta. Ay, que cometí un error. Bueno, todo esto, ¿no? Todas las empresas persiguen digamos, un fin, una máxima, ¿no? Pues que es tener utilidad, porque esta utilidad pues les va a permitir, ¿no? Mantener esta sustentabilidad que les hablaba, en algunos casos algún eje de autosustentabilidad en el tiempo, ¿no? Estos son como dos cosas que podrían presentarse de manera como contextual, ¿no? Porque pues no hay ninguna empresa que pueda ser autosustentable de manera permanente, es decir, ¿no? Pero hay como ciertos, ¿no? Factores en los cuales de repente las empresas pueden tener como este tipo de recursos, ¿no? No decir ilimitados porque ya saben que la teoría económica nos dice que no hay recursos ilimitados, ¿no? Pero sí que encuentre, ¿no? Como esta posición en los mercados que les permitan sostenerse en el tiempo de manera, eh, ¿cómo decirlo? Eh, constante, ¿no? Eh, Justo esto, ¿no? Es lo que van a permitir, ¿no? Que la cadena de valor se consolide, ¿no? Tratar de encontrar, ¿no? Un producto, un bien, un servicio, ¿no? Que sea, ¿cómo decirlo? Consumido de manera recurrente por la población. Pues entran todos estos nuevos paradigmas ¿cómo decirlo? De los artículos para el usuario final, ¿no? Sobre todo en el recurso tecnológico, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de obsolencia programada, ¿no? Antes, pues yo me acuerdo, la primera digital que tuve en mis manos, ¿no? Era una Canon PowerShot, creo, una S100, algo así. Pero la cámara estaba hecha de aluminio, pesaba como 1 kilo, o sea, de verdad, era sí, una cosa pequeña, pero incluso un día que la desarmé para limpiarla y todo estaba hecho de metal, ¿no? Ya como son las cámaras digitales, bueno, también por practicidad, porque si no es lo mismo andar cargando 1 kilo de cámara que cargar 200 gramos de teléfono, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que antes las cosas, pues, dicen bien que duraban más, ¿no? No solo las cámaras, los objetos o algo, los coches, etcétera, todo tenía un tipo de construcción diferente. En los coches es cuestionable porque de repente, pues antes los coches eran hechos en los 50 sobre todo, ¿no? De hierro fundido y entonces el coche estaba intacto, pero las personas salían muy lastimadas de cualquier asunto. Entonces, por eso se buscó la flexibilización del chasis, de algunos instrumentos de seguridad, pues no para preservar el vehículo, sino la vida de los conductores, ¿no? Entonces, todo este tipo de efectos que les menciono va dirigido precisamente a que se cumpla con la cadena de valor, es decir, ofrecerle al usuario final, ¿no? Un objeto que le sea perdurable en el tiempo, pero no tanto tiempo, porque si no, la producción se volvería un poco eh, ¿cómo decirlo? Pues afectaría, ¿no? La plusvalía y la utilidad que podía obtener una empresa. He escuchado el otro día me mencionó una compañera, ¿no? Esto, ¿no? De Tupperware, ¿no? Decís que Tupperware antes hacía unos toppers, ¿no? Padrísimos. Es más, yo todavía tengo toppers de mi abuelita que compró, que de esos que te ofrecían de casa en casa y bla, bla, bla. Y ahora los que venden están bien chafas porque en realidad
pues ya no se busca que tengan esa calidad, sino que les compres más, ¿no? Entonces, hay ciertas marcas que se mantienen como en este nicho. ¿Han escuchado esta marca de Royal Prestige, de las ollas, ¿no? Que son muy caras y todo, pues incluso ellos han bajado mucho su nivel de calidad, ¿no? De estos insumos, porque antes eran unas ollotas que pesaban como 5 kilos, estaban triple capa al vacío, etcétera, y ahora no, ya nada más es una capa y ni siquiera al vacío, es una lámina, sí, muy gruesa y muy pesada, y sí se ve que va a durar muchos años, ¿no? Pero ya no tienen la misma construcción como de antes, ¿no? Entonces, yo he podido ver, por ejemplo, estas diferencias en algún tipo de productos, justamente, ¿no? Porque se está buscando no solo productos que duren, ¿no? Cierto periodo de tiempo, sino que el usuario pueda volver a adquirirlos, porque imagínense, por ejemplo, para Royal Prestige, que le cuesta hacer tanto una olla que va a durar toda, porque antes además te daban una garantía de 30 años, ¿no? Y se los juro que es cierto, o sea, mi abuelita tenía una olla y un día se le rompió, se le zafaron los remaches de la orejera o del asa, ¿no? De la olla. Y hace como 5 años pidió la garantía y ¿qué creen? Le mandaron una olla nueva. Le recogieron la que tenía y le mandaron una olla nueva porque ya no se podía arreglar supuestamente esa olla, ¿no? Adelante, Rebeca, por favor, te escuchamos. Oye, profe, pero pasa casi, o sea, pasa lo mismo con casi todas las empresas. Por ejemplo, todos estos de Inditex, que son Zara, Bershka y así, Ajá. la comparativa de la calidad de la producción que tienen, o sea, por ejemplo, no sé, las telas que utilizan cada vez son más baratas porque se rompen más rápido y porque en general, como es una producción masiva de ropa con el mismo corte, mismo estilo, misma calidad de tela, cuando ya los hacen, los productos se rompen con una super facilidad, o sea, lo metes a la lavadora, una, ya se hicieron chiquititos y le quedan a tu primo, y dos, o sea, como que ya no existe esa facilidad de poder tener ropa duradera, porque ese es el fin, o sea, por eso son tantas renovaciones de temporadas y nuevas y nuevas y nuevas, es por eso, porque en general las nuevas marcas lo que buscan es que el mayor consumo que se pueda generar incluso en una temporada sea de entre una y de 10 clientes, por ejemplo, 5 te regresen a comprar, pero no por necesidad, sino porque el producto en sí no te ofrece la calidad que requieres. Fíjate que sí, Rebeca, ¿no? Justo eso en lo que tenemos que reflexionar, porque lo que nos dicen los contenidos es que encontrar como productos que duren y bla, 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 pero en realidad en la práctica, en nuestro contexto, como que no funciona tanto así, ¿no? En realidad como que ahora se busca, ¿no? Que en realidad el producto es todo esto de la onda fast fashion, ¿no? De todo esto. Sara hace algún tiempo siempre ha sido ropa de maquila, pero es ropa de maquila de temporada, ¿no? Todo lo de grupo Inditex, ¿no? Como Bershka, Sara, esta Máximo Duty, ¿no? Tiene otra que no me acuerdo, Stradivarius, ¿no? Son como varias marcas ahí. Siempre ha sido ropa de maquila, pero ropa de temporada, ¿no? Pero la verdad es que tienes razón, antes, ¿no? Como que había otro control de calidad, justamente porque aunque era de maquila, pues se hacía con insumos tal vez de mejor calidad. Yo me acuerdo que la ropa, por ejemplo, se hacía, no sé, en Egipto, ¿no? Los suéteres sobre todo los hacían en Egipto, porque pues yo supongo que el algodón egipcio o algo, no sé si sea así, ¿no? Pero era así, ¿no? Y ahora creo que pues es otro tipo de insumos o de materiales, ¿no? Sí, creo que se ha abaratado mucho el costo de producción y de todo este tipo de cosas, porque también se ha vuelto más accesible para la gente, ¿no? Entonces antes yo me acuerdo justo cuando la marca estuvo aquí, era como muy de prestigio traer algo de Zara, ¿no? Incluso Bershka, por ejemplo, Bershka era la parte como la tienda de ropa para mujeres y Pull&Bear era la tienda de marca para hombres. Y ahora las dos ofrecen el servicio para ambos, ¿no? Digamos, productos para ambos géneros, ¿no? Y más, ¿no? Yo ya no acostumbro ir a esas tiendas, pero en algún tiempo sí fui súper fan, ¿no? Fíjate qué caso, ¿no? La contrapuesta a Sara en esos tiempos, y te hablo a principios tal vez del 2000, ¿no? De los 2000, 2003, había una contraparte, ¿no? Que era Diesel.
Diesel era ropa de temporada, pero también era ropa de diseñador. Sin embargo, la diferencia, por ejemplo, entre un suéter de Zara y un suéter de Diesel era como de 4 a 1, ¿no? Entonces, si uno te costaba un peso, el otro te costaba 4 y era carísimo. Y sí, la verdad es que la diferencia en la calidad de los materiales, la duración y todo era el color. Yo creo que una prenda, por ejemplo, de vestir te das cuenta inmediatamente en el decolorado que puede tener en el tiempo, ¿no? Si tú te compras una prenda, ¿no? Y a los 2 días ya se te despintó o a la primera lavada perdió todo el color, pues no era una prenda de calidad, ¿no? También depende mucho de cómo la laven y todo, pero digamos que en un proceso correcto de lavado, ¿no? Pues podríamos ver la calidad de las telas, del tinte, etcétera, ¿no? Dice Reineris. Adelante, Rebeca, por favor. Y ha pasado lo contrario con marcas, por ejemplo, de tenis como Panam. O sea, cuando algunas como Vans y eso han ido bajando la calidad de sus productos, sí tienen muchas más. O sea, sí generan más tendencias y más productos de temporada, pues tienen muchas más colecciones. Pero, por ejemplo, Panam se ha dado mucho a conocer a través de colaboraciones. Tuvo una colaboración con Simi. Me parece que también tuvo una colaboración para algo generado para el Día de Muertos. Entonces, Panam, en lugar de ir bajando la calidad porque era conocido o reconocido como una de las marcas de tenis menos usadas, este, incluso estaba como calificado como los tenis de la gente que no tiene mucho poder adquisitivo. Pero hoy en día, cuando tú ves unos tenis Panam también y se hacen de manera colaborativa, entonces como que siento que entendieron esta cadena de valor, ¿no? O sea, no solamente es sumarle al producto, sino también sumarle a la parte de marketing. Y hace ratito decía, ¿por qué es importante siempre en una empresa el área de marketing? Pues porque pese a que a lo mejor los tenis de Simi no sean los tenis más padres ni tengan la mejor calidad a nivel pues producto como tal, marketing se encarga de hacer esas colaboraciones y entonces a partir de eso el marketing es que se vuelve importante, ¿no? Tú cómo le das un impulso a una marca que parecía que ya no vendía nada, que es Panam, pues buscas como qué marcas o qué productos o qué empresas en este momento están siendo un auge y por qué, y le sumas un valor adquisitivo, aunque el tenis siga siendo el mismo y la calidad de las telas sigan siendo las mismas y sigas teniendo la misma empresa que genera ese producto, das un valor extra a algo que ya estaba en el mercado. Sí, fíjate, esta es como la reivindicación, ¿no? De los productos y la marca. Justo algo que está mencionando Reineris, ¿no? Se ha abaratado tanto, ¿no? De repente, la calidad del producto para obtener un mayor margen de utilidad para las empresas, que justo estas marcas, ¿no? Que han salido de manera emergente, han mejorado no solo sus procesos, sino la calidad de sus materias primas. Pero un poquito, justamente, y mezclando lo de Reineris con lo que tú mencionas, Rebeca, ¿no? El área de marketing, a veces, ¿no? Y justo por eso las empresas apuestan tanto a la publicidad. Pues, ustedes lo pueden ver en deportes, ¿no? Si tal persona trae tal marca, o sea, ahí creo que, por ejemplo, dicen que Nike solo tiene un contrato vitalicio ahorita creo que con Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero también tiene, creo que un contrato vitalicio con Jordan, porque la marca está pegada a él, ¿no? Por eso muchas empresas apostaron, ¿no? Desde un inicio a este tipo de ejes de marketing y de venta. Es el caso también, por ejemplo, de Roger Federer. Ay, se me fue el nombre de su marca que nunca. Y me encanta el tenis y no me puedo aprender la marca, pero Roger Federer le ofrece esta marca, ¿no? Hacerse socio, copartícipe de sus productos siempre y cuando los use y todo, ¿no? Y ahí se van de socios, ¿no? Entonces deja Nike y se va con esta marca, ¿no? A hacer este tipo de cosas. ¿Y qué creen? La marca crece. Cuando esta empresa, pues hacía tenis creo que con llantas, ¿no? Y de repente se las dio a Roger Federer, que era el máximo, ¿no? Ganador de Grand Slam, ¿no? Creo que superaba por uno a Rafa Nadal, ¿no? Y pues se vuelve así, ¿no? El prototipo de la marca, porque pues hay muchos fans de este tipo de deportistas. Ese es el asunto. A veces no es la calidad de la marca, del zapato o de este tipo de cosas, sino quién lo usa y por qué lo usa. Recuerden que en la primera sesión les hablaba como de estos valores simbólicos, ¿no? De lo que justamente creo que tú lo mencionabas, ¿no? Lo de nicho de mercado.
Lo de Simi también se ha vuelto más marketing que realmente una situación de valor agregado del producto, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos muñequitos del doctor Simi, ¿no? Que empezaron a darles simisazos a los artistas, ¿no? Que les aventaban simis y todo esto en los conciertos, ¿no? Pues también es parte de la proliferación de la marca, porque no, ya esa marca ya no solo existe en México, existe en Sudamérica, existe, no sé si en Europa y en Estados Unidos, pero existe en todos lados. Y justo aquí es donde el marketing, ¿no? Pues impera mucho en estas formas irruptivas de hacer nueva publicidad, ¿no? Porque no fue que, ¿cómo se llama? Víctor González Torres, es que son dos, ¿no? Víctor González Torres, que creo que es el dueño, y el otro creo que es Emilio González Torres, no me acuerdo, pero creo que sí es Víctor, ¿no? No es que Víctor le haya pagado a alguien para ir a repartir muñecazos a los conciertos, ¿no? Pues son como formas de apropiación de la identidad sobre un producto, ¿no? Que empiezan a suscitarse. Entonces yo creo que de repente son como estas analogías que yo digo que es como el burro que tocó la flauta, ¿no? Fue a hacer allí alguna cosa y de repente dijo, ah, no, pues sí, ¿no? Y se da, ¿no? Muchas veces el marketing se ve, ¿no? Beneficiado por esta analogía que les digo del burro que tocó la flauta. No era algo esperado, no era algo planeado, no era algo que estuviera dentro del programa, pero funciona, ¿no? Y es bien importante. Y entonces aquí, ¿no? Y justo en esto, hablando yo diría del síndrome de cadena de valor, porque no siempre es mejorar la calidad de la producción, no siempre es obtener el mejor producto, no siempre es hacer conseguir, por ejemplo, los mejores insumos, etcétera. Va a haber industrias o empresas en las que sí, porque era lo que les decía, ¿no? Y la fábrica de papel que yo estudié es la fábrica de San Rafael, la de Tlalmanalco, que ahora es propiedad de Kimberly Clark, o yo me quedé hasta ahí, que en ese momento, ¿no? Pero justo por el año, ¿qué sería? 2003, 2004 cerró la producción, de hecho cierra la fábrica, ¿no? Hubo una situación coyuntural para ellos. Ellos eran el proveedor de Conalitec, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. En ese momento ellos adquirieron una celulosa, ellos traían celulosa de Brasil y de Canadá, ¿no? La de Canadá resultó ser más cara que la de Brasil, pero la de Brasil era costosa por el orden de importación y logística, porque tenía que pasar por varios canales de distribución, ¿no? Entonces de repente decidieron adquirir otro tipo de celulosa que era más barata, redujo la calidad, ¿no? Del papel que imprimían y Conalitec les dijo que eso que no era parte de lo que se había establecido en el contrato y les canceló, ¿no? La licitación de esa convocatoria. Y justo ahí fue donde la empresa, ¿no? Se fue para abajo. Al final ya no, de ser a principios de siglo una empresa una fábrica que hacía el mejor papel del mundo, incluso sobre el italiano y el alemán, que era el mejor papel del mundo, ¿no? El de México estaba como posicionado por encima de ellos, ¿no? A terminar haciendo papel para empaques de cerveza y el papel para los cigarros, ¿no? Y esos eran sus dos mercados, ¿no? El que realmente le proveía era el de los libros de texto gratuito. Entonces, al final tuvo que cerrar porque pues se acabó el mercado para ellos. Entonces, en algunas situaciones, ¿no? Reducir incluso la calidad de estas materias primas, de estos insumos que pudieran tener las empresas, pues puede resultar, ¿no? En un fracaso, pero aquí es donde yo les digo, el marketing a veces yo creo que es la que más peso tiene para cualquier área de la función administrativa, ¿no? No se desprecia, no se demeritan las demás áreas porque todas están interconexas, ¿no? Marketing va a necesitar, por ejemplo, apoyo de jurídico, va a necesitar apoyo de desarrollo humano, va a necesitar de todas las demás áreas y asimismo todas las áreas. Esto teje un sistema simbiótico entre todas las áreas funcionales de una empresa, pero sin marketing, ¿no? Luego el marketing, pues van a decir, es que el marketing, como esto del doctor Simi, ¿no? Y la publicidad con sus monitos y todo, pues fue un eurekazo, ¿no? De repente, pero ¿qué pasa? ¿No? No es que no se necesite marketing y venta, porque marketing y venta, digamos, potencializa este tipo de situaciones coyunturales y de repente dice, ah, pues voy a poner todos los simis al 2 por uno en las tiendas que estén cerca de los estadios para los conciertos, ¿no? Para que se agarren ahí sabroso al artista a simisazos, ¿no? Entonces, este,
esa es la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor muchas veces no es esto que yo considero, en mi opinión, ¿no? Práctica y profesional, ¿no? El mejor producto, sino el cómo, ¿no? Las decisiones van a llevar a cabo, ¿no? La posición de la marca o del producto en el fin. Y mucho de esto va a depender del área de marketing, independientemente si fue, ¿no? Parte de su planeación o no, es cómo le va a sacar provecho, ¿no? Entonces, Porter nos pone algunos componentes, ¿no? Yo creo que están muy bien. Nos da un contexto de cómo potencializar este tipo de cosas, pero sobre todo que ustedes entiendan que no siempre es como la consecución, ¿no? Del fin a través de mejores productos, de mejores cosas, como lo dijo Rebeca, ¿no? De repente las marcas bajaron mucho. Es más, ahorita, ¿no? Pues se volvió como algunos paradigmas como en pro del medio ambiente, ¿no? De Apple que dijo, yo no voy a dar cargadores porque eso contamina mucho el ambiente. Ah, pero sí te hace comprar otro cargador, ¿no? Y un cable, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y entonces ya que dice la comunidad europea, no, 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 a ver, espérate, pues tú tienes que ofrecer alguna alternativa para quien no lo tenga, porque compras tu teléfono y además como son productos cerrados, no puedes usar cualquiera, ¿no? Tienes que usar directamente el cable y el cargador de Apple. Adelante, Rebeca, por favor. A mí me da mucha risa un caso de, creo que es Ricolino el que tiene paleta payaso, ¿no? Sí. Hay muchos memes que dicen que ahí es que su producción es cero cuidada, ¿no? Porque cada vez encuentras las paletas payaso con los ojos cada vez más abajo y unos no tienen ojos y cositas así, Ah, sí. pero han sido motivo como de memes y de burla y eso ha hecho que incremente la compra de estos productos. Entonces, como dice, no tiene que ver como con la mejora en la calidad de productos, porque si Paleta Payaso hiciera caritas perfectas, a lo mejor las ventas bajarían, ¿no? Y no es que necesite apoyo de un área de marketing en ese aspecto, porque las paletas payasos siempre se van a vender aunque tengan las caras más horribles del planeta. Han tenido que innovar en colores y a lo mejor en diseño y embalaje, pero el hecho de que a ti te entreguen una paleta payaso que tenga los ojos al revés o que tenga los ojos bajados y la cara y las cositas al revés, siempre va a ser un must, pero no es como la calidad del producto, es que en sí se ha convertido o sea, el valor agregado de la paleta payaso es que es horrible Sí, en cuanto a construcción de carita, ¿no? Y eso es lo que tú compras. sí. De hecho, mi sticker favorito es una carita payaso así toda triste porque trae los ojos chuecos, ¿no? O sea, la boca chueca o algo, ¿no? Justo, ¿no? Son estas coyunturas, ¿no? Yo hasta diría de repente, ¿no? Son como cosas que, ¿cómo no pueden mejorar este proceso en el control de la calidad del producto, ¿no? Pues es muy sencillo, calibren de nuevo la máquina o pongan a un checador ahí que vigile que las gomitas, ¿no? Pues ya hay sistemas tecnológicos. Es más, la IA, una de sus ramas es no, ay, no me acuerdo, pero es algo así como observancia, ¿no? O sea, hay IA desarrollada precisamente para vigilar cierto tipo de cosas. Y lo vemos en cámaras, ¿no? En cámaras de vigilancia, en la cámara de los coches, cosas así, ¿no? Pues ya de repente siento que son cosas hasta como intencionadas, ¿no? Pues ahora el meme es este, ¿no? Y como a los muchachos les decía en la primera sesión, pasamos de la era del conocimiento a la era lúdica, ¿no? Porque ahora todo es entretenimiento, pues seguramente hay un propósito ahí, ¿no? Dice, como el caso de Coca-Cola, que no pensaba en la bebida carbonatada que hoy es, ¿no? Porque empezó como medicina, ¿no? En un inicio fue creado un tónico medicinal, sí, justo, y ahora algunas personas consumen. Pues sí, Reineris, la verdad es que para mí ese símbolo de que la coquita es sanadora sigue funcionando bien, ¿no? Porque en la chamba de repente, ay, se le bajó la presión, tráiganle una coca, ¿no? Ay, se le subió la presión, tráiganle una coca, ¿no? Y siempre le duele la cabeza una aspirina con una coca, ¿no? O sea, la verdad es que hay como esos estigmas que tampoco se pueden desprender ni del objeto ni de la marca, ¿no? Mucho tiempo, por ejemplo, han dicho, ¿no? Ah, Sony, ¿no? Es que es la mejor marca en electrónicos. Pues no, en realidad, de lo peorcito es lo mejorcito, digamos, ¿no? Porque hay otro tipo de marcas más costosas, hay otro tipo de etcétera, ¿no? Pues ya es el símbolo que trae la gente. Entonces tú de repente ves que tu amigo tiene un estéreo Sony, ¿no? Pero pues dices, ah, bueno, pues está padre, ¿no? Pero ves a alguien que ya tiene un Marantz o un Cambridge o algo y dices, ah, no, pues muy diferente. Y seguramente hasta cuestan lo mismo, ¿no? O sea,
es controversial este posicionamiento de las marcas, que es lo que les digo que debemos enfocarnos, ¿no? No tanto, ¿no? O sea, sí, sí intervienen, no estoy diciendo, no lo consideren, ¿no? Pero muchos de los efectos que vivimos y con todos estos ejemplos que han alimentado, pues vemos que no necesariamente la cadena de valor se cumple con estos parámetros que revisamos en los contenidos. Son otros ejes y construidos de manera simbólica. Esto de Panam, ¿no? Que de repente empezó a hacer nuevos diseños, empezó a hacer nuevas estrategias de comercialización, porque no solo es el que vendan tenis, porque de repente los podíamos encontrar a lo mejor en alguna tiendita o en algún local, pero allá los encontramos a la par o cerca de grandes marcas, ¿no? Entonces vamos a las plazas, a los centros comerciales tal vez de prestigio y ya podemos encontrar este tipo de tiendas. Entonces, no solo, ¿no? Es la estrategia de marketing, es dónde posicionamos la marca, porque no es lo mismo vender tus tenis afuera del metro que ya venderlos en una plaza comercial. Y esto se va a transformar en fetiches de mercado, porque si tú ves a tu amigo que trae los tenis Panam de florecitas y le dices, ay, pero ¿cómo usas Panam si es mejor Nike, no? No, pues que estos miren, están bien bonitos y además es ese amigo o esa amiga que tú tienes es la que tú consideras que mejor, entonces ya empieza a haber este artífice que mencionábamos, ¿no? De fetiche de mercado, ya se vuelve un objeto, un instrumento de deseo y prestigio, ¿no? Entonces, justamente así se va a ir comportando todo este sistema en la cadena de valor y precisamente va a recaer en cómo gestionamos los recursos para conseguir estos objetivos, ¿no? Muchachos, muchachas, ya se me acabó la sesión del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o ya los libero. La verdad se me fue muy rápido. Nos faltó todavía conciliación y según yo en esto me iba a detener más tiempo, ¿no? Ya estamos en unidad 3 también, ¿no? Me falta calificar sus foros, el de la unidad 2, el de integración ya está, ya también están calificadas sus tareas, sus experiencias de aprendizaje. La verdad creo que hicieron un buen esfuerzo, muchos, creo que todos, ¿no? A excepción de ahí por alguien que se me pasó, ¿no? Creo que hicieron muy buena tarea. Yo nada más por formato, no se los estoy penalizando ni nada. Recuerden siempre integrar fuentes de información, ¿no? Es trabajo académico, ya les dije desde la primera sesión, mientras no me marque el instrumento o algo, no los voy a penalizar. Yo creo que en la actividad integrada sí se va a volver un efecto. Portada, creo que la portada les ayuda mucho, incluso para cuando tengan que hacer su actividad integradora, el ubicar sus documentos anteriores les puede facilitar mucho eso. ¿No? Pues son documentos más o menos formales. Yo creo que de lo menos importante, ¿no? Es lo más importante la formalidad en sus documentos, ¿no? Y ya, pero eso no demerita la calidad de sus trabajos y lo van a ver en sus calificaciones, ¿no? Entonces, si alguien tiene dudas o algo, por favor escríbame, coménteme y vemos cómo resolvemos este tipo de asuntos. También si alguien requiere estoy pensando en compartirles estudios de caso, justamente porque esto se ha vuelto parte de la reflexión en nuestras sesiones, para que lo puedan revisar, pero estoy buscando los más pertinentes. Entonces, si alguien tiene algún comentario, adelante, si no nos empezamos a despedir. ¿Ninguno? Muy bien. Pues les doy las gracias por su atención, por su puntualidad y sobre todo para ustedes que hicieron este esfuerzo de estar en el trabajo y venir aquí a escuchar a su profe con sus ideas, ¿no? Les doy mucho las gracias y a los que lo ven fuera del horario de manera síncrona, pues también muchas gracias por darse el tiempo de revisar esta sesión. Cuídense mucho, les deseo una excelente tarde y adelanten sus trabajos, estamos en tiempo y vamos bien, ¿vale? Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profe, bye. Cuídate, Rebeca, hasta luego. Nos vemos, Reineris, Blanca, Ana, cuídense.